Con respecto a los antibióticos betalactámicos, lo que vamos a tener en cuenta es que actúan sobre la pared bacteriana. Afectan solamente a aquellas bacterias que se encuentran en crecimiento y tienen un efecto bactericida. La pared bacteriana es una estructura que es característica y es exclusiva de las bacterias. Esto va a ser importante para ver el efecto selectivo que tienen estos antibióticos sobre los microorganismos. Van a proteger al microorganismo y le van a dar forma y estabilidad mecánica. Es la estructura que permite realizar un intercambio de sustancias por permeabilidad selectiva. Son fundamentales para el crecimiento y la división de la célula, y su síntesis y su remodelación van a acompañar al crecimiento y a la división de la bacteria. La pared bacteriana tiene una estructura común, que es el péptidoglicano o muropéptido. Y vamos a ver que existen diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativa en cuanto a la pared bacteriana. La pared bacteriana es una estructura característica y propia de las bacterias. Permite al microorganismo darle la forma y estar protegidos de las agresiones del medio extracelular. Participa también en el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior a través de la permeabilidad selectiva y resulta vital para el crecimiento y la división celular. La pared bacteriana comparte una estructura común, el peptidoglicano muropéptido, que es una gran macromolécula reticular que, como un entramado de crochet, va a rodear a la bacteria formando varias capas. El grosor de esta capa de peptidoglicano será proporcional a la presión osmótica del citosol bacteriano. Las bacterias gram positivas tienen muchas capas por su mayor presión osmótica respecto a las bacterias gram negativas. Y esto es lo que podemos observar en el siguiente gráfico. Cada capa del peptidoglicano está formada por una cadena lineal de un polisacárido con unidades repetitivas de N-acetilglucosamina, que va a ser NAG, y de ácido N-acetilmurámico, que va a ser NAM, adicionado a un péptido ramificado que contiene D-alanina. Los monosacáridos que van a constituir esta unidad disacárida repetitiva del esqueleto del peptidoglicano, NAN y NAG, se activan al unirse al uridín difosfato. Las D-alaninas sirven para formar enlaces cruzados de pentaglicinas entre las distintas moléculas del péptido N-acetilglucosamina y de ácido N-acetilmurámico, formando las diferentes capas de la estructura que van a envolver a la bacteria como si fuera un capullo. Todos estos procesos requieren uso de energía por parte de la bacteria. Vamos a hablar ahora del nucleótido de Park, que es un pentapéptido que se sintetiza en el interior de las células bacterianas a partir de la uridina difosfato ácido N-acetilmurámico y la uridina difosfato N-glucosamina. Los residuos peptidoglicano se van a unir entre sí formando largas cadenas y liberando uridina difosfato. El paso final es la escisión de la D-alanina terminal de las cadenas peptídicas por transpeptidasas, y la energía que se libera en esta reacción se va a utilizar para establecer uniones cruzadas entre las cadenas peptídicas de hebras vecinas, formando así una macromolécula con uniones que son estables y que le permiten dar rigidez a la pared de la célula. Lo que hay que tener en cuenta es que la síntesis del peptidoglicano empieza en el interior celular, con la formación del nucleótido de Park. El nucleótido de Park va a ser transferido hacia el exterior a través de un carrier fosfolipídico presente en la membrana plasmática, y esto utiliza la energía de la bacteria. En el exterior celular, las unidades se combinan con el peptidoglicano que ya existe en ese sitio a través de enzimas extracelulares como las transferasas y las transpeptidasas. Finalmente, se realiza el entrecruzamiento de las moléculas y eso es la maduración del peptidoglicano.
La maduración del peptidoglicano es un proceso continuo que permite el crecimiento de la macromolécula por la formación de enlaces cruzados entre cadenas lineales. Todo esto ocurre en el exterior de la célula. Esta reacción va a ser catalizada por proteínas que se llaman proteínas ligadoras de penicilina o PBP, de las que vamos a hablar a continuación. Estas proteínas tienen un efecto dual. Por un lado tienen efecto de carboxipeptidasa y por otro lado tienen efecto de transpeptidasa. El péptido ramificado contiene D-alaninas. Estas D-alaninas permiten conectar las distintas capas y formar el reticulado. La carboxipeptidasa hidroliza la unión entre dos D-alaninas terminales. La transpeptidasa transfiere una D-alanina a la glicina terminal de otro complejo, y esto permite la formación de uniones peptídicas cruzadas en el entrelazado. Lo que vamos a ver también es que los antibióticos beta-lactámicos tienen competencia con la D-alanina. El peptidoglicano es una estructura característica que solo está presente en las bacterias. Los antibióticos que actúan sobre esta estructura tienen toxicidad diferencial hacia el germen, porque no es un blanco terapéutico que se encuentre en ninguna célula del huésped. En este sentido, son drogas que van a tener baja toxicidad. Los antibióticos beta-lactámicos tienen una estructura cíclica común que se llama núcleo lactámico, y es el responsable de la acción terapéutica y también blanco de las beta-lactamasas, mecanismo de resistencia bacteriano que vamos a ver más adelante. El mecanismo de acción de los beta-lactámicos es la unión a las proteínas ligadoras de penicilinas o PBP que habíamos visto anteriormente, y de esta forma interfieren en los procesos de síntesis y remodelación del peptidoglicano. Los antibióticos beta-lactámicos están divididos en 4 grupos: las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactanos y los carbapenemos. En esta clase vamos a ver generalidades del grupo y vamos a ver también penicilinas. Bueno, ya estuvimos hablando un poco cómo actúa en condiciones normales la bacteria para sintetizar el peptidoglicano. Los antibióticos beta-lactámicos inhiben la maduración del peptidoglicano por interferencia en la formación de enlaces cruzados de la pentaglicina entre las cadenas lineales de su estructura. Esto está catalizado por las proteínas ligadoras de penicilina o PBP. Los antibióticos beta-lactámicos solamente van a actuar sobre bacterias que se encuentren en fase de crecimiento. Todas estas reacciones que hablamos previamente ocurren en el exterior de la célula de la bacteria, donde no hay energía disponible. Si se interfiere con reacciones como la transpeptidación, no se libera energía durante la hidrólisis de los enlaces de la D-alanina, y esto también va a generar daño en la bacteria. El mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos es la unión covalente a las proteínas fijadoras de penicilinas o PBP, y lo hacen a través del grupo carbonilo del anillo lactámico que tiene su estructura. De esta manera se va a formar el complejo inactivo beta-lactamil PBP. El efecto de los beta-lactámicos es bactericida y es además tiempo dependiente. Va a depender del tiempo de exposición a niveles superiores a la concentración inhibitoria mínima que tenga el antibiótico. Va a depender también del tipo del microorganismo y de la proteína fijadora de penicilina que se encuentre afectada. Como vimos anteriormente, el efecto de los antibióticos beta-lactámicos es bactericida sobre aquellas bacterias susceptibles que se encuentran en fase de crecimiento, y es tiempo dependiente. En aquellos microorganismos que tengan PBP susceptibles,
se genera como principal mecanismo de acción la unión covalente del núcleo lactámico del antibiótico con la PBP, formando un complejo inactivo. Esto interfiere en la maduración del peptidoglicano con inhibición de la adecuada formación de la pared celular. Por otro lado, como mecanismo de acción secundario, se activan endolicinas que generan destrucción enzimática del peptidoglicano afectado. El evento final que ocurre por alteración en la síntesis y remodelación del peptidoglicano es la destrucción de la pared celular, que causa finalmente la muerte bacteriana. Bueno, con respecto a la resistencia bacteriana, el principal mecanismo de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos es la producción de beta-lactamasas por parte de las bacterias. Las beta-lactamasas son enzimas que degradan el anillo lactámico y evitan de esta forma la interacción entre el antibiótico y las proteínas fijadoras de penicilina. Otro mecanismo de resistencia bacteriana es la modificación de las proteínas ligadoras de penicilinas o PBP. Con respecto a las beta-lactamasas, suelen ser inducidas por la presencia tanto del sustrato, como el antibiótico beta-lactámico propiamente dicho, o por la presencia de inhibidores de beta-lactamasas, que vamos a ver un poco más adelante. Existen beta-lactamasas que son inespecíficas, que actúan sobre muchos antibióticos de este grupo. Hay también beta-lactamasas específicas que inactivan un grupo particular, como las beta-lactamasas que actúan sobre las penicilinas o sobre las cefalosporinas, y existen también beta-lactamasas que son selectivas, que inactivan un antibiótico beta-lactámico en particular. Por ejemplo, beta-lactamasas que tienen efectos sobre el cefotaxim o la oxacilina. En la próxima diapositiva vamos a ver un cuadro al respecto. Existen otros mecanismos de resistencia que pueden estar involucrados con los beta-lactámicos. Las proteínas ligadoras de penicilina pueden perder afinidad por los antibióticos y en este caso se van a necesitar mayores concentraciones de antibiótico para lograr un efecto similar, por lo cual disminuye la potencia de la droga. Este es el mecanismo que está involucrado en las infecciones secundarias a estafilococo meticilino resistente. Otro mecanismo de resistencia es el que está relacionado con las bacterias gram negativas. En las bacterias gram negativas, los antibióticos deben atravesar la membrana externa donde están presentes porinas que son selectivas y permiten el ingreso de las sustancias al espacio periplasmático. Para ser efectivo, un antibiótico debe ingresar por estas porinas selectivas o atravesar la membrana externa, en caso de que sea una molécula liposoluble. Los antibióticos beta-lactámicos son muy poco liposolubles, así que no pueden atravesar la membrana externa de estas bacterias. Como vimos anteriormente, los antibióticos beta-lactámicos son drogas antibacterianas con un alto índice de seguridad porque actúan principalmente sobre un blanco terapéutico como la pared bacteriana que no se encuentra presente en el huésped. La presencia de beta-lactamasas por parte de las bacterias son el principal mecanismo de resistencia y un gran escollo en el tratamiento de los pacientes. Para poder resolver el problema de las cepas resistentes, secundarias a la presencia de beta-lactamasas, se idearon los inhibidores de las beta-lactamasas. Estas drogas tienen un efecto antibacteriano nulo, pero inhiben una amplia gama de beta-lactamasas, principalmente las que son codificadas por plásmidos. Los inhibidores de las beta-lactamasas nunca se prescriben solos, se indican siempre en asociación fija con antibióticos beta-lactámicos. De esta forma se consigue que cepas resistentes al antibiótico por presencia de beta-lactamasas sean sensibles.
Los inhibidores de las beta-lactamasas tienen un anillo beta-lactámico que se une de forma irreversible a las beta-lactamasas, como un inhibidor suicida. Los inhibidores de las beta-lactamasas son también inductores de las enzimas que inhiben. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque su uso indiscriminado puede favorecer la aparición de nuevas cepas resistentes. Los inhibidores de las beta-lactamasas son el sulbactam, el ácido clavulánico y el tazobactam. El sulbactam y el ácido clavulánico se asocian con aminopenicilinas y el tazobactam se asocia a la piperacilina. Los inhibidores de la beta-lactamasa no son inhibidores universales de las beta-lactamasas. Los distintos grupos de antibióticos beta-lactámicos tienen en común muchas características farmacocinéticas. Son drogas que tienen baja biodisponibilidad oral, a excepción de algunas cefalosporinas y las aminopenicilinas. Todo esto lo vamos a ver cuando desarrollemos los diferentes temas. Tienen unión proteica variable, según los distintos grupos, y esto se encuentra en el orden del 20 al 90%. Pero no ocurren interacciones importantes a este nivel y no tiene relevancia clínica. Los antibióticos beta-lactámicos son drogas de distribución extracelular. La mayoría son ácidos que están ionizados en plasma y pasan muy lentamente la barrera hematoencefálica en condiciones normales. De esta forma no alcanzan niveles terapéuticos en líquido cefalorraquídeo, salvo en caso de meningitis, donde la barrera hematoencefálica se encuentra alterada. La mayoría de los antibióticos beta-lactámicos tienen una eliminación renal y lo hacen a través del sistema de eliminación de ácidos en el túbulo contorneado proximal, donde tienen interacción con otras drogas. Los antibióticos beta-lactámicos son drogas con un alto índice de seguridad, como vimos anteriormente, al actuar sobre estructuras que se encuentran presentes en la bacteria y no en el huésped. Pero su uso se puede asociar a efectos adversos que son muy severos. Los antibióticos beta-lactámicos están relacionados con reacciones de hipersensibilidad que pueden ser locales o generalizadas, e incluyen shock anafiláctico, edema angioneurótico, dermatitis alérgicas y casos de nefritis intersticial. Los antibióticos beta-lactámicos pueden comportarse como aptenos y desencadenar reacciones de hipersensibilidad severas IgE dependientes. Lo que tengo que tener en cuenta es que existe hipersensibilidad cruzada entre los distintos antibióticos que forman parte de este grupo. Por eso va a ser muy importante documentar si un paciente es realmente alérgico o no a un antibiótico. Es muy frecuente que los pacientes, cuando uno interroguen, digan sí, soy alérgico a la penicilina, pero bueno, realmente hay que ver si esto es cierto o no, porque en ese caso tiene contraindicada el uso de cualquier otro antibiótico beta-lactámico, por esto de la reacción cruzada que puede existir y el riesgo de desarrollar potencialmente una reacción de hipersensibilidad grave. También hay que tener presente que muchas veces un cuadro febril de origen viral, medicado empíricamente con antibióticos, sobre todo beta-lactámicos, puede asociarse durante su evolución a un rash en piel y por error a ese paciente se lo rotula como alérgico a los beta-lactámicos. Existen pruebas diagnósticas y también tratamientos de desensibilización que se realizan con kits especiales. Se sugiere que estas pruebas diagnósticas se efectúen en el ámbito hospitalario y sobre todo que las pruebas de desensibilización se lleven a cabo en un área con cuidados adecuados, preferentemente terapia, por si se llega a presentar un shock anafiláctico o un edema angioneurótico. Otros efectos adversos por ahí son raros y no son muy frecuentes, pero como el uso de los beta-lactámicos sí es frecuente, por ahí podemos verlos en la práctica diaria. Puede ocurrir granulocitopenia, la causa no es conocida. Los antibióticos beta-lactámicos que se usan en forma parenteral
se administran como sales sódicas o sales potásicas y en pacientes con alteraciones en la función renal o alteraciones del medio interno se puede observar hipernatremia o hipercalemia. Esto tengo que tenerlo presente. Lo otro que puede ocurrir en antibióticos que se administran por vía intramuscular es irritación local con mucho dolor. Puede haber lesión a nivel de las fibras musculares y esto reflejarse con un aumento de la GOT, de la CPK y la LDH. Hay preparados para administrar en forma intramuscular que ya vienen con un solvente como lidocaína, un anestésico local. Tengo que tener muy presente que este tipo de presentación nunca la voy a poder dar en forma endovenosa. Los antibióticos betalactámicos tienen bajo riesgo fetal y la otra cosa que tengo que tener presente es que, en pacientes que por ahí deben recibir varios antibióticos al mismo tiempo, betalactámicos y aminoglucósidos, nunca debo preparar ambos antibióticos en la misma jeringa para su administración, ni en el mismo frasco, ni en la misma bolsa de diálisis peritoneal, porque los aminoglucósidos pierden actividad cuando uno los asocia de esa forma. Las penicilinas son drogas derivadas del ácido 6-aminopeniциlánico y se las divide en penicilinas naturales, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas y penicilinas antiestafilocóxicas. Como vimos recién, las penicilinas son drogas que derivan del ácido 6-aminopeniциlánico. Y en el caso de las penicilinas naturales, tienen un anillo de tiazolidina unido al anillo betalactámico y esto forma el núcleo penámico. Dentro de las penicilinas naturales tenemos a la penicilina G o benzilpenicilina, que fue la descrita y purificada por Fleming. Es una droga que es ácido lábil y no es activa por vía oral. Tenemos también a la penicilina B o fenoxibenzilpenicilina. Esta droga es un ácido estable y es activa por vía oral. La dosis de penicilina no se suele expresar en miligramos, se expresa en unidades internacionales. A continuación tenemos un gráfico sobre el espectro y la resistencia de la penicilina G. Si bien la penicilina G es una droga que fue descrita hace más de 50 años, todavía sigue siendo de mucha utilidad para el tratamiento de diferentes enfermedades infecciosas. Con respecto a su espectro, cuando hablamos de cocos gram positivos, aerobios, sensibles, incluimos en su lista a todos los estreptococos, exceptuando el estreptococo del grupo D o enterococo. La mayoría de las cepas de estreptococo y neumococo son sensibles, aunque con el correr de los años comenzaron a surgir cepas resistentes que por ahora son casos aislados. Con respecto a los estafilococos, tanto las cepas del estafilococo aureus como las cepas del estafilococo epidermidis son resistentes, por lo cual son bacterias que no se encuentran dentro de este espectro. Los bacilos gram positivos aerobios. Existe sensibilidad por parte del Corynebacterium diphtheriae y el bacilo del anthrax. La listeria también es susceptible, pero a dosis mayores. Con respecto a los cocos gram negativos aerobios, la mayoría de las cepas del meningococo siguen siendo susceptibles, aunque surgieron cepas resistentes que son más frecuentes dentro del grupo de los gonococos. Los bacilos gram negativos aerobios o anaeróbicos necesitan dosis muy superiores para combatir este tipo de bacteria, así que no se encuentran dentro del espectro de la penicilina G. Bacterias anaerobias como el Clostridium y el Bacteroides son muy sensibles, a excepción del Clostridium difficile
y del Bacteroides fragilis. Otras bacterias como el Treponema pallidum y la Leptospira también forman parte del espectro de la penicilina G. De lo anteriormente descrito se desprende que la penicilina es de utilidad y muchas veces es la primera línea de tratamiento en enfermedades como escarlatina, neumonía o cuadro de faringitis secundarias a estreptococo beta hemolítico y neumococo, para el tratamiento de la difteria, el tratamiento de la sífilis, en infecciones secundarias a Neisseria gonorrhoeae y en meningitis causadas por Neisseria meningitidis. También es de utilidad para el tratamiento de la sepsis neonatal temprana por listeria. Al ser la penicilina G un ácido lábil, no es efectiva por vía oral, salvo en niños muy pequeños donde la acidez gástrica es menor, pero la absorción puede ser muy errática, así que no se recomienda. Se la administra en forma intramuscular y su absorción va a depender del preparado que se utilice. Cuando se administran sales sódicas o sales potásicas, la absorción es muy rápida, con un pico en 15 a 30 minutos. La absorción va a ser más lenta si se administra penicilina G procaínica, el pico va a estar dado entre la hora y las 4 horas, y el pico todavía es más retardado cuando se indica penicilina G benzatínica. Estos compuestos son insolubles y liberan en forma lenta el antibiótico. La penicilina G tiene una unión proteica que varía entre el 30 al 60% sin interacciones de relevancia a este nivel. La vida media habitual es de 15 a 60 minutos cuando uno utiliza las sales sódicas o potásicas, pero hay que tener en cuenta que la persistencia de los niveles plasmáticos en circulación van a depender de la dosis, de la bacteria y la preparación utilizada. Con dosis usuales, en caso de las sales sódicas o potásicas, los niveles terapéuticos persisten por 2 a 4 horas. Cuando se utiliza penicilina procaínica, la persistencia de niveles terapéuticos en plasma se prolonga por 24 horas. Y en caso de penicilina benzatínica, pueden alcanzar los 15 a 30 días. Esto es de importancia para considerar el intervalo de dosis según los distintos esquemas terapéuticos en función a la bacteria que esté involucrada en el cuadro infeccioso. Si se administran dosis iguales de los distintos preparados, las concentraciones plasmáticas que se obtienen van a ser menores si se prescribe una penicilina de liberación prolongada. El 90% de la droga, no importa cuál sea su presentación, se va a eliminar por riñón a través del sistema de secreción de ácidos en el túbulo contorneado proximal. La droga se debe ajustar según función renal y se elimina por diálisis. Las reacciones adversas de la penicilina G son iguales a las descritas para los beta-lactámicos en general. Los aminoglucósidos potencian la acción de la penicilina sobre los estreptococos. Debemos recordar que no se puede colocar ambos antibióticos en el mismo frasco ni en la misma jeringa o bolsa de diálisis porque el efecto del aminoglucósido se pierde. Tengo que tener en cuenta también las interacciones con otras drogas de menor índice terapéutico que utilizan la misma vía de eliminación renal como los AINES, el Probenecid, algunos quimioterápicos y antibióticos. El uso de penicilina G está contraindicado en pacientes con historia de alergia a la penicilina o a los beta-lactámicos por el riesgo de presentar reacciones de hipersensibilidad severas dependientes de IgE como shock anafiláctico o edema angioneurótico. La penicilina G benzatínica es droga de elección para el tratamiento de la sífilis primaria, secundaria o latente en pacientes no alérgicos y en la profilaxis de la recidiva de la fiebre reumática. Las dosis van a depender de la indicación médica. La penicilina B o fenoxibenzilpenicilina, al ser un ácido estable, es activa por vía oral, su principal diferencia con la penicilina G. Para las bacterias gram positivas, su espectro es igual a la penicilina G
pero su potencia es menor y no es tan efectiva sobre otros grupos de bacterias. Por eso su uso se limita a infecciones no graves causadas por bacterias muy susceptibles como el estreptococo beta hemolítico o bacterias que generan infecciones odontógenas. La penicilina B también se utiliza para el tratamiento de sensibilización de antibióticos beta-lactámicos en aquellas personas alérgicas en dosis crecientes y en ámbito hospitalario para asistir rápidamente al paciente en caso de desarrollar shock anafiláctico u otra manifestación alérgica grave. Exceptuando la biodisponibilidad oral, su farmacocinética es igual a la penicilina G. Y también su dosis se expresa en unidades internacionales y no en miligramos o gramos. En esta diapositiva tenemos 3 situaciones que son frecuentes en pediatría y que se relacionan con cuadros febriles y el uso de penicilinas en general. Por un lado vemos el rash escalatiniforme que puede desarrollar un paciente con faringitis y exudado de fauces positivo para estreptococo beta hemolítico en el contexto de la evolución natural de una escarlatina. Por otro lado, vamos a ver el exantema súbito posviral que puede desarrollar un paciente medicado empíricamente con beta-lactámicos en el contexto de un cuadro viral. Y finalmente, la erupción cutánea morbiliforme que se desarrolla al final de un esquema antibiótico hacia el día 7 o 9 del esquema en curso o incluso al finalizar el mismo, y en este caso la farmacodermia tiene relación probable con los excipientes y no con la droga en sí. En los 3 casos hay que tener mucho cuidado al hacer diagnóstico diferencial con erupción cutánea secundaria a reacción de hipersensibilidad a la droga para no rotular al paciente como alérgico a los beta-lactámicos en forma innecesaria. Por otro lado, hay que estar atentos de que el paciente no esté desarrollando una reacción alérgica, en cuyo caso no solo tendrá contraindicado el uso de penicilinas, sino también el uso de otros antibióticos beta-lactámicos, por el riesgo de presentar reacciones de hipersensibilidad cruzada. En caso de duda diagnóstica, se deben hacer test como RAS a la penicilina y a los antibióticos beta-lactámicos en el ámbito hospitalario. Las aminopenicilinas son el segundo grupo que vamos a ver dentro de la familia de las penicilinas. Tienen un grupo amino en el sustituyente lateral del ácido 6 aminopenicilánico. La amoxicilina y la ampicilina tienen muchas características en común y difieren principalmente en su biodisponibilidad oral y en la potencia que tienen contra determinadas bacterias. En cuanto al espectro, las bacterias sensibles a la penicilina G también lo son a las aminopenicilinas. Por lo general presentan una potencia menor que a la droga patrón, exceptuando la listeria, que es más sensible. Los estafilococos son resistentes y están fuera del espectro. Con respecto a los enterococos, suelen ser sensibles e impresiona que la ampicilina podría ser más efectiva frente a la amoxicilina. Las bacterias gram negativas aerobias o anaerobias facultativas difieren en su sensibilidad. El Haemophilus influenzae de tipo A es susceptible, habiendo muchas cepas resistentes dentro del grupo de la Haemophilus influenzae de tipo B. Tanto las Escherichia coli como el Proteus muestran cada vez más cepas resistentes, y su indicación se debe realizar según los resultados de antibiograma en estos casos. La Salmonella y la Shigella también suelen ser sensibles a la ampicilina. La Salmonella, a diferencia de la Shigella, puede responder a la amoxicilina, pero es necesario realizar antibiogramas del cultivo que se obtiene. El resto de los gérmenes son resistentes. Las aminopenicilinas son drogas que se comportan como anfolitos. Tienen un grupo amino que se ioniza como base y un grupo carboxilo que se ioniza como ácido. Cuando varía el pH va a haber una fracción que siempre va a estar ionizada. La absorción, cuando se administra la droga por vía oral, se va a llevar a cabo por 2 mecanismos distintos. Uno es a través de un transportador de dipéptidos que se encuentra a nivel intestinal y otro es por pasaje intercelular también a través del intestino. La biodisponibilidad de la ampicilina es incompleta porque su absorción es incompleta. La amoxicilina tiene una biodisponibilidad oral mayor al 90%
y alcanza un pico que duplica al que presenta la ampicilina luego de que se la administra por boca. Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad de la ampicilina, pero el consumo de alimentos no tiene efecto sobre la biodisponibilidad de la amoxicilina. Sí, lo que uno tiene que tener en cuenta es que la ingesta de alimentos también puede interferir con la absorción de la penicilina B, que se administraba también por boca, y esto puede llevar a una de las principales razones por la cual puede haber fallo en la respuesta terapéutica. Esto es importante a la hora de dar indicaciones sobre la toma de los antibióticos a los pacientes en relación a los alimentos. La ampicilina se administra sobre todo en forma endovenosa y la amoxicilina se prescribe por vía oral. Otro dato importante sobre farmacocinética de estas drogas es la eliminación renal, que es igual al resto de las penicilinas que vimos anteriormente por el sistema de secreción de ácidos a nivel del túbulo contorneado proximal. Las reacciones adversas de las aminopenicilinas son las comunes al resto de las penicilinas. Un dato distintivo es la mayor predisposición a desarrollar diarrea secundaria a Clostridium difficile cuando se indica ampicilina por vía oral. En pacientes tratados con allopurinol se ve también con mayor frecuencia la presencia de un rash que se conoce bajo el nombre de rash ampicilínico. Potencialmente puede observarse alguna alteración en la coagulación e interacción con anticoagulantes orales cuando se administra ampicilina por vía oral, pero no es algo que esté comprobado del todo. Las aminopenicilinas tienen interacciones con las mismas drogas vistas cuando hablamos sobre penicilinas naturales, sobre todo en lo que tiene que ver con la vía de eliminación renal. Los aminoglucósidos también potencian el efecto de las aminopenicilinas sobre los enterococos y otras especies bacterianas. Tengo que tener presente que no puedo colocar ambas drogas juntas en la misma jeringa, frasco o bolsa de diálisis peritoneal porque se inactiva el efecto del aminoglucósido. Es frecuente la asociación fija de aminopenicilinas con inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico y el sulbactam, para el tratamiento de infecciones secundarias a Haemophilus influenzae de tipo B o enterococos, cuyo mecanismo de resistencia se encuentra en relación a la presencia de beta-lactamasas. Las aminopenicilinas administradas por vía oral generan cambios en la flora bacteriana intestinal, dando como resultado la interrupción del circuito enterohepático de los esteroides de los anticonceptivos orales, y esto se asocia a una pérdida en su eficacia. Cuando voy a prescribir una aminopenicilina, tengo que preguntar a la mujer que se encuentra en edad fértil su método anticonceptivo y eventualmente indicarle que se cuide con profiláctico durante ese ciclo. También pasa algo similar con el circuito de la vitamina K y la flora intestinal que se altera, y esto puede generar interacción con pacientes que reciben anticoagulantes orales. Las indicaciones de las aminopenicilinas tienen relación con el espectro que vimos anteriormente. Las asociaciones fijas de aminopenicilinas e inhibidores de la beta-lactamasa se deben utilizar únicamente en aquellas infecciones donde se ha demostrado que su uso en forma conjunta es superior en cuanto a eficacia que administrar la aminopenicilina sola, o cuando un antibiograma demuestra que el uso es preciso por resistencia de la bacteria generada por beta-lactamasas. Recordar que los inhibidores de las beta-lactamasas también eran el estímulo para desarrollo de beta-lactamasas por parte de bacterias, por lo que su uso indiscriminado puede generar mayor resistencia por parte de los microorganismos involucrados. Ahora vamos a hablar de las carboxipenicilinas, que tienen grupos carboxilos en el sustituyente lateral del ácido 6-aminopeniциlánico.
aportan mayor concentración de sodio con su administración por la presencia de 2-carboxilos. Así que, como vimos anteriormente, potencialmente se podrían relacionar con la presencia de hipernatremia en pacientes con algún tipo de alteración del medio interno o cambios en la función renal. Las drogas más importantes de este grupo son la carbenicilina y la ticarcilina, que son muy similares entre sí. La diferencia principal es la mayor potencia de la ticarcilina contra la pseudomona. Las carboxipenicilina tienen un espectro similar a las aminopenicilinas, pero son drogas con baja potencia que van a requerir dosis altas para lograr efecto antimicrobiano adecuado la mayoría de las veces. Esto lleva a una mayor exposición al riesgo potencial de desarrollar hipernatremia y al ser drogas caras, no está muy difundido su uso para infecciones que pueden ser tratadas con aminopenicilinas porque no ofrecen ninguna ventaja al respecto. Lo que sí, las carboxipenicilinas son efectivas contra la pseudomonas aeruginosa y el proteosindol. La ticarcilina es 4 veces más potente contra la pseudomonas que la carbenicilina. El efecto contra la pseudomonas se potencia con el uso de amicacina. Lo que tengo que tener en cuenta es esta interacción que nombramos varias veces entre los beta-lactámicos y los aminoglucósidos in vitro, cuando uno coloca ambas drogas en la misma jeringa, frasco o bolsa de diálisis peritoneal. Las interacciones y reacciones adversas son similares a las que presentan otros grupos de penicilinas y vimos anteriormente en la clase. Hacemos hincapié en el mayor riesgo de presentar hipernatremia por su aporte de sodio, y esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes con edemas, falla renal o insuficiencia cardíaca. Como efecto adverso particular de este grupo se nombran las alteraciones en la función plaquetaria y el mayor riesgo de sangrados por esta causa. Hay que tenerlo presente en pacientes con predisposición a sangrar o que estén utilizando drogas que modifiquen la coagulación. Las contraindicaciones son similares a las que charlamos en el resto de la clase en relación a este grupo. Dentro del grupo de las ureidopenicilinas tenemos drogas como la aslazosina, la meslocilina y la piperacilina. Son drogas que tienen un solo grupo carboxilo, lo que les da una menor carga de sodio. Tienen un espectro similar a las carboxipenicilinas, con una potencia contra la pseudomonas similar a la ticarcilina. También son efectivas contra la Klebsiella. Son eficaces contra el estreptococo, con una potencia similar a las aminopenicilinas. La meslocilina, dentro de este grupo, es la más efectiva contra el Enterococcus fecalis. El efecto bactericida se potencia con el uso de aminoglucósidos, con esas consideraciones que charlamos previamente in vitro. Son drogas con eliminación renal. Existe una asociación fija de piperacilina con el inhibidor de beta-lactamasa tazobactam, que se utiliza solo cuando está realmente justificado por el riesgo de desarrollar bacterias resistentes. La meticilina es una penicilina antiestafilocóxica que resulta resistente a las penicilinasas de los estafilococos. Su espectro abarca al estafilococo y a las bacterias gram positivas que son sensibles a la penicilina G, pero tiene una potencia muy inferior, por lo que se usa solamente como tratamiento frente al estafilococo. No es una droga que se comercialice en nuestro país. Es importante recordar en este punto que existe una bacteria, que es el estafilococo meticilino resistente, que es una bacteria con una proteína ligadora de penicilinas adicional que presenta muy poca afinidad por los beta-lactámicos, por lo cual queda fuera de su espectro. Es una bacteria que ha crecido en los últimos tiempos en el ámbito intrahospitalario, pero también está hoy muy distribuida fuera del ámbito nocosomial y causa infecciones en piel que son resistentes a la primera línea de tratamiento que solía ser los beta-lactámicos, sobre todo las cefalosporinas.
Esto se debe al uso indiscriminado de antibióticos por parte de la población y el efecto que esto genera sobre la aparición de bacterias resistentes. El estafilococo meticilino resistente o SAMR es sensible a muy pocas drogas que deben usarse en forma escalonada. La farmacocinética, las interacciones y los efectos adversos de la meticilina son comunes al resto del grupo de las penicilinas. Como dato distintivo, decimos o aclaramos que la meticilina puede causar con mayor frecuencia insuficiencia renal aguda secundaria a nefritis intersticial. Para terminar, vamos a hablar de las penicilinas isoxazólicas. Dentro de este grupo tenemos a la oxacilina, a la cloxacilina, a la flucoxacilina y a la dicloxacilina, que es la droga patrón. Son inhibidores potentes de la proliferación de casi todos los estafilococos que producen penicilinasas. También inhiben algunas beta-lactamasas. Tienen una farmacocinética similar a la meticilina, con una biodisponibilidad por vía oral que es variable, una alta unión proteica y tiene una eliminación renal del 60%, el resto se elimina por bilis. Entonces es una droga que no se debería probablemente ajustar en caso de insuficiencia o compromiso renal. Bueno, me despido, muchas gracias, agradecemos también los sonidos de fondo a cargo de Bianquita. Cualquier cosa en la presentación de la clase tienen mi nombre, mi apellido y tienen un mail de contacto.